Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a Existeando, hablando de dignidad humana, este proyecto que nos convoca cada semana y que es patrocinado por el Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos. Y bueno, finalmente una semana más, una semana de encuentro, una semana de reflexión, una semana de largo camino. Estas semanas donde gradualmente en el mundo los espacios se han ido abriendo, se han ido integrando otras actividades. Naturalmente ha habido algunos aumentos en los contagios, pero este es un aspecto que habría que tomar en cuenta, de que el número de casos siempre va a ir en aumento. Con un caso que haya, siempre va a haber aumento en el número de casos, porque se toma la cifra total, la cual a veces nos preocupa. Sin embargo, lo que realmente importa desde el campo de la epidemiología son los casos activos, ¿no? Aproximadamente en nuestro país tenemos un 40% de actividad, lo cual nos habla de que hemos logrado recuperar en un 60% la vida, no solo del país, sino la tranquilidad de todos nosotros, ¿no? Y en cada país pues están pasando cosas parecidas, se siguen dando casos y en momentos nos alarma cuando vimos que 5.000, 6.000. Sin embargo, si los distribuimos a lo largo de los países con la concentración de población, nos vamos dando cuenta que en las unidades de terapia intensiva o en las unidades de casos muy críticos, pues cada vez hay menos hospitalizados por esta razón, lo que permite que gradualmente otros pacientes que estaban esperando una atención hospitalaria puedan continuar con sus tratamientos, con sus cirugías programadas y con una serie de sucesos sociales que se van generando a través del paso de los días. Entiendo que para muchos de nosotros esta distancia social ya empieza a ser abrumadora por muchas razones. Algunos por situaciones económicas, otros por situaciones relacionales, algunos porque no han visto a sus familiares durante mucho tiempo, otros porque teníamos una serie de hábitos, de formas de vivir, de formas de relacionarnos, y a partir de todo esto que ha ocurrido, pues evidentemente tuvimos que cambiar nuestras prácticas y nuestras praxis sociales. Sin embargo, lo que me parece más importante de todo esto es saber que estamos recibiendo una de las más grandes lecciones que se le haya dado a la humanidad contemporánea. Y esto necesariamente, como ya lo he repetido en otros programas, es muy importante que lo reflexionemos, que cada uno de nosotros tome una decisión y se pregunte qué quiere hacer con el resto de sus días. No solamente tener miedo, no solamente tener las medidas de bioseguridad y de saludable distancia. La vida es más compleja que eso. Es como estamos ya en este momento aprendiendo a recuperarnos, a honrar la vida, como lo hemos dicho, a volver a confiar. La desconfianza detona demasiadas cosas que después nosotros mismos tenemos que vivir con un profundo dolor. Y entonces por eso este día quiero que reflexionemos en un tema muy pero muy hermoso, que es el mundo de los sueños. Los sueños que nos dan un mensaje para con nosotros mismos, un mensaje de reconciliación, y cómo los sueños en realidad son parte de nosotros mismos, de nuestra percepción, como lo dicen desde el enfoque de la tradición psicoanalítica, son restos diurnos, tienen que ver con acciones que realizamos día con día, hora con hora, y que este material se va quedando allí. Algunos dicen que en el inconsciente, otros dicen que en algunas áreas de la corteza cerebral, otros dicen que en la experiencia, y yo quiero imaginar que se quedan todas esas partes, en cada una de nuestras experiencias traducidas en emociones, en sensaciones, en autoencuentro. Y justamente por eso, en esta sesión
les quiero recomendar un hermosísimo texto de Sara Shelkovich que se llama La Señora de los Sueños. Es un texto bellísimo, el cual está editado para nosotros en Alfaguara, una maravillosa editorial que da premios a muchos, pero muchos grandes y medianos escritores. Y en el caso específico de Sara Shelkovich, ella es una mujer maravillosa, es una socióloga e historiadora mexicana, es investigadora y es profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito varias novelas, ensayos y artículos periodísticos y en diferentes revistas. Y considera ella que una de sus pasiones es pasar el tiempo con sus seres amados, con las personas que la rodean y que tienen la oportunidad de convivir con ella. Obviamente desde este minuto es una de mis grandes amigas porque dice que le encantan los perros y que dedica gran parte del tiempo de su vida a leer, a imaginar lo que le gustaría escribir. De sus deseos los más constantes son conservar el amor y perder el miedo. Y le gusta comer quesadillas, que es una comida tradicional mexicana, y hacer largas caminatas. Y sus personajes favoritos son Maimónides y Mahatma Gandhi. Yo creo que todos nosotros y cada uno está obligado a hacerse la vida de la manera más amorosa posible. A lo largo de nuestra existencia tenemos múltiples pruebas en donde nos tenemos que adaptar a circunstancias de mucha angustia, de mucho dolor, de mucho miedo, de separaciones, de pérdidas de nuestros seres amados y, obviamente, necesitamos tener un corazón fuerte para poder sobrevivir a todos los abandonos, a todas las tristezas, a todas las nostalgias e incluso a los grandes amores. Porque los amores están compuestos de muchas cosas, de alegría, de abandonos, de dolor, de olfatos, de sabores, de sinsabores. Y decía el maravilloso Mario Benedetti que la vida es una excursión a la muerte. De una u otra manera, cada día que vivimos nos regalamos muchas cosas, pero también cada día que vivimos vamos perdiendo muchas otras cosas. Y tener una conciencia existencial significa aprovechar cada uno de los grandes momentos de nuestra existencia. Cuando tenemos la oportunidad de convivir con nuestros padres, después con nuestros maestros, con nuestros condiscípulos, con nuestros alumnos, los que tenemos el privilegio de poder compartir nuestros conocimientos o las teorías que otros escribieron. En mi caso particular, la oportunidad que tuve de servir durante 36 maravillosos años para el Instituto Nacional de Perinatología, una de las instituciones más relevantes y sólidas en el campo de la reproducción en este hermoso país. Y por otro lado, allí, en medio de todo esto, conocí grandes historias de parte de compañeros, de compañeras en diferentes áreas, en diferentes especialidades, del cuerpo de enfermeras maravillosas a las que siempre honraré, de mujeres en condición de embarazo que llegaron a dar a luz allí al hospital con grandes dificultades porque solamente en este hospital se reciben mujeres con embarazos de alto riesgo o con dificultades para lograr un embarazo, o adolescentes embarazadas, o primigestas añosas, o mujeres invidentes, o mujeres amputadas, o con problemas cardíacos, o con problemas del sistema nervioso central. Siempre tiene que haber de alguna manera una patología de fondo. Y entonces poderme dar cuenta de todo lo que significa para una mujer poder embarazarse y luego cursar todo este embarazo con todas las complicaciones que esto pueda tener. Y tuve el privilegio de acompañar a algunos de los niños de estas mujeres que quedaron en condiciones complejas, prematuros extremos, niños con algún trastorno o hipoacusia, alguna alteración, hasta que tuvieron 16 años.
durante todo este tiempo, pude percatarme de la importancia de la vida. Y en los diferentes escenarios que he podido participar, me doy cuenta que cada ser humano tiene una vivencia maravillosa, que si la aquilata no nos alcanzaría el tiempo para agradecer todo lo maravilloso que hay en la vida, a pesar de los dolores, a pesar de los sinsabores, a pesar de las tristezas. No es en lugar de, sino además de, que creo que esto es como algo vital. Y en este texto se narra justamente la historia de una mujer que es varias mujeres, que vive en una calle, que no sale de ahí, pero que se va contando a sí misma cosas en sus diferentes etapas de vida. Si cada uno de nosotros trajera a su niño, a su adolescente, a su adulto joven, y le hiciéramos preguntas y nos enteráramos de cómo sueña, de cuántos de esos sueños se cumplen y cuántos de esos sueños se quedan eternamente en una añoranza, y hicimos muy poco para que estos sueños se concretaran. Y entonces nos encargamos de aniquilar a veces nuestras propias expectativas, porque siempre estamos justificando: es que otro me lo impidió, es que si mis padres me hubieran dado, es que si mi pareja se hubiera comprometido más, es que no sé en qué momento me equivoqué y por qué permití que estas personas se quedaran en mi vida. Todo eso es real, todo eso es absolutamente real. Pero la gran pregunta que yo siempre me hago es: ¿y dónde estuvo Marco Antonio? ¿Cuáles fueron las responsabilidades mías conmigo mismo? ¿Hasta dónde yo realmente procuré un nivel de calidad en mi vida, en mi manera de ver el mundo, de construir la realidad, de acercarme a lo que yo creo importante? Esta semana que tuve la oportunidad de participar en un conversatorio muy interesante, escuchando al doctor Gabriel Montes, un hombre muy interesante, con un discurso espléndido. Él decía que lo doloroso, decía Albert Camus, es que el día que las muertes se convierten en estadística, hemos perdido la batalla. Porque no es el número de muertos, es que cada una de esas personas que fallece era un hermano, era un hijo, era un compañero, era una madre, era un padre. Y tenía una historia propia, una historia contada por sus propios actos, por sus propios hechos, por los acontecimientos de la vida. Y nos hemos acostumbrado a decir: bueno, ya cada día se mueren menos. O pues a lo mejor ya nos vamos a morir todos. O lo mejor sería morirme y así me quito de problemas. Como si la muerte no fuera la conclusión de nuestra existencia. A veces nos engañamos un poco pensando en el cielo, porque así ya me voy y me encuentro allá con todos mis parientes y con todos los que se me adelantaron. Yo no sé si esto sea posible y tengo fe en que así sea, pero lo que sí tengo claro es que mientras yo esté en este planeta bajo esta condición que es mi humanidad, en este nivel de conciencia, en este plano energético, soy responsable de lo que hago, soy responsable de lo que pienso, soy responsable de lo que digo, de lo que hago, con quién me relaciono, cómo me relaciono. Y no hay tregua, porque aquí se viven todos los días las 24 horas y cada hora tiene 60 minutos. Entonces, los sueños desde siempre han sido un componente muy interesante en la historia del hombre. Desde tiempos inmemoriales se ha sabido que han habido narraciones sobre los sueños. En la Biblia hay muchas referencias hacia el mundo de lo onírico. De hecho, José estaba dormido cuando el ángel se le aparece y le aclara que María no le fue infiel, que no cometió adulterio y que es el momento de que huya porque están en peligro, están en riesgo. Entonces los sueños algunos son premonitorios y hay personas que los han interpretado y que les han dado una gran cantidad de contenidos. Que si soñamos con un ataúd es tal cosa, que si un velo de novia es tal otra, que si soñamos con una puerta cerrada, con el mar, y cada quien
dentro de sus cosmovisiones, le ha dado un valor significativo a los sueños. Desde el campo de la fisiología, en realidad tenemos varias etapas del sueño y una de ellas, tal vez la más importante, es la etapa del sueño REM. Y durante esta etapa es donde realizamos la experiencia onírica, la experiencia del sueño. Y allí aparecen una serie de imágenes. Y algo muy interesante de los sueños es que no hay una moralidad dentro del sueño. Yo puedo caminar desnudo en las calles o puedo encontrarme con muchas personas que en otro contexto no ocurriría. Y lo que, por lo menos la tradición humanista existencial dice, que los sueños son mensajes de vida que nos damos a nosotros mismos, que tienen que ver con nuestra realidad existencial, que cada uno de estos elementos del sueño soy yo mismo, la sombra, el animal que puede ser incluso aterrador, la calle, el camino, la puerta, el olor. Hay algunos sueños que son en blanco y negro, hay otros sueños que son en color. Pero ¿por qué quise que hablásemos hoy de los sueños? Porque creo que aprender a escuchar nuestros sueños, por lo menos si lo recuerdo, anotarlos, es una manera de hablar conmigo mismo, es una manera de construir un vínculo conmigo mismo. ¿Y cuál entonces es la importancia de todo esto? El que yo sepa que hay muchas maneras de saber de mí, que hay muchas formas de acompañarme a mí mismo. Y entonces, ¿qué es lo significativo de todo esto? Que cada noche, cuando me preparo a descansar y entro en el sueño y paso por esta fase REM, todos, absolutamente todos soñamos. Muchos no lo recordamos. Y además algunos expertos dicen que el sueño se genera y me voy a despertar o me despierto en el momento en que podría haber una situación en donde yo me viese en desventaja o donde hay mayor represión, dirían los psicoanalistas. ¿Y qué pasa durante el sueño? Durante el sueño aumenta mi temperatura corporal o disminuye, aumenta la frecuencia cardíaca, mis músculos se tensan, me siento en huida o en ataque, lo cual quiere decir que estoy aumentando o produciendo una buena cantidad de adrenalina. Nos despertamos con angustia, nos despertamos sentados, a veces bañados en sudor, envueltos en llanto. Y mi gran pregunta entonces a veces es, prefiero no dormirme, porque van a aparecer muchas circunstancias a las que no sé si puedo enfrentarme. Pero yo les quiero compartir esto. El sueño es una manera de saber de mí. Es una manera de preguntarme a mí mismo, ¿por qué tengo este sueño recurrente? ¿Por qué tengo esta experiencia recurrente? Y lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida personal y de mi experiencia profesional es que vale la pena tratar de escribir lo que pasa en mis sueños, que es una manera de saber más de mí. Y ustedes me pueden decir, bueno, Marco Antonio, ¿eso tiene alguna relevancia? ¿Tiene alguna importancia? Yo diría que mucha, porque todo lo que me permita el autoconocimiento vale la pena. Porque en muchos momentos un sueño me muestra que me siento atrapado, que me siento en un cuarto cerrado, que me siento encadenado. Y entonces cuando yo despierto puedo anotar y preguntarme, ¿qué me está encadenando en este momento? ¿Me está encadenando una relación de baja calidad? ¿Me están encadenando las deudas? ¿Me está encadenando una enfermedad? A veces tenemos enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, ¿no? Entonces me acostumbré a vivir con ellas, pero cada vez que puedo transgredo, cada vez que puedo altero la dieta, cada vez que puedo como cosas que sé que me pueden dañar o se me olvida tomar un medicamento. Entonces aquí la gran pregunta no es la hiperglicemia, no es la diabetes, es cómo me relaciono yo conmigo, con mi diabetes. La diabetes no es una señora gorda que vive al lado mío, es una manera que yo tengo de relacionarme conmigo. Igual la hipertensión en sus
fases muy complejas, el propio cáncer, porque no estaba por ahí en alguna parte. Habían condiciones susceptibles para que yo pudiera o no desarrollar este tipo de padecimientos. Pero es muy interesante, porque piensen ustedes que a veces vamos por una calle oscura en el sueño. Y cuando yo despierto, si lo recuerdo y lo anoto, me puedo preguntar qué tan oscura está siendo mi existencia. Hay personas que vivimos atrapados en el trabajo y nos despertamos corriendo y llegamos corriendo. Y cuando recibimos el salario no nos alcanza porque tenemos deudas, porque tenemos problemas de distribución del capital. Pero me pregunto, ¿qué estoy haciendo para iluminar mi calle? Una forma de iluminar mi calle es aprender a tener confianza. Es a dejar de juzgarme por todo lo que hago. Es dejar de ponerme etiquetas, ¿no? Perezoso, irrespetuoso, negativo, feo, gordo, idiota, estúpido. Así nos tratamos a nosotros mismos. Y yo les garantizo que yo no permitiría que nadie me tratara así, que nadie me ofendiera de esta manera. Y sin embargo, ¿por qué si lo hago conmigo mismo? En el sueño pueden aparecer personas amadas de nosotros o amadas por nosotros que ya no están. Y entonces lo que tengo que hacer es preguntarme a mí mismo, si mi madre estuviera aquí, ¿qué quisiera para mí? Si mi padre estuviera aquí, ¿qué quisiera para mí? ¿O qué tanto tuve una relación clara con ellos? En los sueños aparecen algunos temas que me generan vergüenza, la desnudez, ¿no? Y entonces yo puedo preguntarme, ¿ante qué me siento vulnerable? ¿Ante qué me siento desnudo? A veces tengo frío emocional, a veces tengo mucho enojo y es mi manera de agredir a los otros, de mostrarles mi inconformidad. Yo, después de muchos años de trabajo, después de muchos años de verdad, lo puedo decir con total y absoluto respeto. Sí. Este próximo año que viene voy a cumplir 30 años como psicoterapeuta. Y lo que me queda muy claro es que cada vez que alguien me cuenta su historia es una novedad. Y cada vez que alguien habla de lo que le pasa es una novedad. Hay una frase muy bella que se la escuché a Mercedes Sosa, tomada de otro escritor, en donde ella lo cita y recuerda que cada poeta es un profeta. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros podemos ser profetas de nuestras propias vivencias, de nuestros propios mundos? ¿Cuántos de nosotros nos traemos la buena nueva cada vez que despertamos? No es una cuestión solamente de agradecer a Dios, no es una cuestión nada más de honrar la vida, sino de saber que todos los contenidos que yo tengo conmigo mismo me hacen una persona más completa. En la medida en que yo no atiendo mi condición humana, voy empezando a entrar en una especie de desnutrición afectiva conmigo mismo. Hay días que estoy muy enojado, hay días que estoy muy molesto con la vida. Y cuando sueño, me veo envuelto en problemas, en críticas, en juicios, en cadenas, en lugares oscuros, con animales que me quieren morder. Y hasta dónde esas cadenas soy yo mismo, y hasta dónde esos animales que me quieren morder son formas mías de no tener compasión por mí. Y durante esta pandemia, muchas familias se están rompiendo, muchas parejas se están rompiendo, muchas personas han perdido la esperanza, muchos otros creen que es un castigo divino. Otros consideran que es injusto, otros consideran que no es posible que la humanidad esté arrodillada ante una situación que no puede traspasar. Que AstraZeneca hoy dijo que tiene que suspender un poco la fase 3, no sabemos específicamente por qué, y era como la vacuna más cercana y más esperanzadora. Pero sí que está pasando.
que hay menos contagios, aunque no lo queramos reconocer. Que nos guste o no, nos hemos acostumbrado también a cubrirnos el rostro para cuidar a los otros. Porque recuerden que la mascarilla no impide que yo me contagie. Eso se ha dicho mucho. Lo que sí es que cuando sale de mí un aerosol, un estornudo o gotículas, se contienen en general. Puede que haya otras que pasen, pero no en la cantidad que podrían pasar. Y entonces no contagio el entorno. No es para que no me pase, es para que yo no contamine, porque yo mismo puedo ser portador y no darme cuenta. Es más, a lo mejor muchos ya lo tuvimos y ni siquiera nos tocó afortunadamente una fase tremenda o difícil o con fiebre o algo. A lo mejor tuvimos un dolor de cabeza que ni siquiera nos lo representó una situación conmovedora, porque depende mucho de cómo estábamos en ese momento, de cómo estaba nuestro sistema inmune, de cómo nos estábamos relacionando con nosotros mismos. Así ocurren los sueños. Por eso, cuando yo le recomiendo amorosamente a este ser humano maravilloso que se tomó el tiempo para contarnos cosas y que de repente en algunos de sus capítulos puede decir cosas tan maravillosas como el tiempo de nuestras pasiones. Otro capítulo se llama Atrapar el espíritu. Otro, los suspiros de los solitarios. Del Señor son la tierra y sus frutos, el manantial de la luz, el tiempo y la vida. Tú eres el desierto, tú eres el desierto necesario. Y entonces, cuando leemos, nos acercamos a otras visiones, a otras maneras de sentir la vida, a otras formas de acariciar los proyectos, de participar, de relacionarnos con el mundo. Y entonces, soñar es nuestro derecho. Soñar es darme la oportunidad de tener ese encuentro íntimo conmigo mismo. A veces hay sueños que nos dan vergüenza porque tenemos una conciencia moral. Pero en sí mismo, el sueño es una expresión también de nuestra parte no sacrificada por las hormas y por las normas culturales. Es un tiempo de libertad también para expresarme, para conocerme. Y todo aquello que promueva el conocimiento, seguramente que nos hará mejores seres humanos. Es posible que muchos de nosotros no le demos importancia a esto que nos pasa, pero tan es importante que a todos nos ocurre. Y no es lo mismo origen que comienzo. Y a veces, en el material de los sueños, en el material onírico, hay tantas cosas irresueltas, porque nuestra psique, nuestra alma, eso significa psique, nos invita a una exploración constante, a un autoconocimiento permanente, a disfrutar de estar vivos. Yo cada vez creo menos en los sepelios, porque en realidad son formas culturales de acompañar al doliente. Pero creo yo que si tenemos la oportunidad de acercarnos a un otro, vale la pena. Vale la pena verlo a la cara, vale la pena acariciarlo, vale la pena aprenderse su nombre. Aprenderse su nombre es una forma de respetarlo, es una forma de honrarlo. Vale la pena saber que todos estos contenidos maravillosos en nuestro psiquismo son unas palabras, son unas armonizaciones de mi propio ser. Soy yo hablando conmigo, soy yo construyendo conmigo. Y podríamos decir, ¿y tiene alguna importancia? Mucha, mucha. Porque a veces yo digo, ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo conseguir mis objetivos? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo permanecer en una relación? ¿Por qué tengo un mundo tan insípido a veces?
Son preguntas difíciles que a veces preferimos no hacer. Hay familias enteras que tienen un diálogo tan superficial porque si ahondan un poquito, se darán cuenta de que era una nata sobre la que estaban viviendo y que abajo hay infinidad de temas que no han tocado y de situaciones que los han lastimado muchísimo y entonces prefieren volver al silencio que nos deja sin palabras. Y nos acostumbramos a deambular por las casas sin mirar a los ojos del otro, sin darme cuenta cómo son sus sueños, sin cobijarlo cuando hace frío, sin acariciarlo cuando está triste. Y soñar es un derecho que se transmite a través de nuestra propia sensibilidad. Los invito a que sueñen, los invito a que se respeten, los invito a que se enamoren de ustedes mismos. Porque tarde o temprano, hoy que estaba preparando una clase sobre modelos de acompañamiento tanatológico en enfermos terminales, hay algunos donde todos giran en torno al enfermo. Hay otros que los llevan 2 meses acá, 2 meses acá, 2 meses aquí. Hay otros que los ponen en una casa para adultos mayores. Hay otros que los abandonan en un hospital. Y hay otros que mueren solos, en el silencio doloroso del abandono, a donde no hay compasión, a donde no hay esperanza. Y eso me parece terrible, porque de la gran algarabía que hubo el día que yo nací, hay muy pocos que se quedan a acompañarme hasta el último instante de mi existencia. Amemos nuestra condición humana, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras carencias. En verdad vale la pena. Los abrazo, les mando saludos a todos aquellos que nos siguen en el canal. Inscríbanse, denle like si les gusta, inviten a otros a que escuchen las reflexiones, sobre todo en este tiempo donde ya nadie escucha a nadie, donde muy pocos creemos en los otros, donde estamos fastidiados. Un abrazo a mis hermanos, un abrazo a mis amigos, a todos los que al igual que yo estamos esperanzados en regresar prontamente a este mundo y bajo estas nuevas condiciones de vinculación. Agradezco su solidaridad, los saludos para Miguel Ángel en la semana anterior ante la pérdida de su hermano. Agradezco su sensibilidad, porque yo solo estoy aquí para verter algunas ideas, pero ustedes las hacen vida. Y gracias a ustedes, este árbol de Existeando florece cada 8 días. Los abrazo profundamente y les deseo felices y amorosos sueños. Anótenlos, vale la pena. Hasta la próxima semana. No lo olviden, la señora de los sueños. Hasta pronto.